Hoy tenemos a dos invitados de la Universidad Tecnológica de Pereira, una universidad con la que hemos tenido excelentes relaciones en el campo de la literatura. Está con nosotros el director del doctorado en literatura, César Valencia Solarilla, y uno de sus profesores, el escritor Rigoberto Gil Montoya. Hoy vamos a hablar de una revista en la cual la Universidad del Valle, conjuntamente con la Universidad Tecnológica de Pereira, está organizando un seminario internacional sobre la significación, el papel y las relaciones que creó la revista Letras Nacionales, que fundó y dirigió Manuel Zapata Olivella entre 1965 y 1977. Rigoberto, junto con César, participaron en un seminario doctoral nuestro en la Univalle sobre la revista, son conocedores de la revista, y anuncio que ya en el Centro Virtual Isaacs, en la página web de Manuel Zapata Olivella, se encuentran disponibles las ediciones en PDF y los distintos artículos para que puedan ser consultados por estudiantes e investigadores interesados en conocer esta que sin lugar a dudas fue una de las grandes revistas para la modernidad colombiana, para consolidar un sistema cultural y literario moderno en Colombia. De esto vamos a hablar entonces aquí con César y con Rigoberto. Y empiezo preguntándole a César, ¿cómo sitúas tú la importancia de una revista como Letras Nacionales, tan poco conocida y tan poco considerada, dijéramos, en los estudios críticos colombianos? Pues considero que es fundamental, es vital para las letras colombianas la existencia de letras nacionales, en la medida en que gran parte de la producción de los años 60, de los años 70 pasó por allí de manera, digamos, un poco incipiente. Se hicieron grandes debates, se hicieron grandes números monográficos, se vinculó prácticamente a toda la intelectualidad colombiana, y sin embargo ha sido silenciada, digamos, ha sido invisibilizada su importancia, de modo que un evento de esta naturaleza pues es muy importante, porque se trata del rescate, de la significación de nuevo de un instrumento para la palabra literaria que fue vital para nosotros. Y sí, como lo decías ahora, Darío, es como una especie de primera mirada de lo moderno a partir de la marginalidad misma que tenía la literatura colombiana y la marginalidad que debió padecer un hombre tan maravilloso como Manuel Zapata Olivella, que logró sacar adelante un proyecto de la mayor importancia. Rigoberto, siguiendo con lo que nos acaba de decir César, este tema de lo regional en la revista, tú que la estuviste trabajando, ¿qué impresiones nos puedes dar con relación a esta construcción tan particular que tiene Colombia desde un centro, pero con unas regiones que han sido muy importantes y que en la revista se ve? Darío, yo siento que Letras Nacionales es una especie como de contrarrespuesta a lo que estaba sucediendo a nivel de la cultura colombiana, que estaba muy en la capital, ¿cierto? Estoy pensando sobre todo en una revista como Eco, la revista Mito. Había como unas preocupaciones en torno a la necesidad de vincular al país con las culturas europeas, con la norteamericana, con la francesa. Y creo que Letras Nacionales viene a ser una respuesta distinta a eso que estaba pasando, en el sentido en que Zapata Olivella, digamos, asume que hay que empezar a hablar de una literatura nacional que tiene una identidad, hay unas regiones en que se está produciendo esa literatura, y por tanto lo que hace es invitar a una serie de autores, incluyendo esos autores jóvenes, sobre todo de los años 70, a que reflexionen en torno de grandes temas, por ejemplo el tema del cuento, el tema de la novela como tal, y por supuesto a partir de esos nexos que tienen esos autores con regiones específicas. Y creo que en ese sentido algunos de los monográficos que están en Letras Nacionales dan cuenta de eso, de la necesidad de darle
digamos, un cariz de identidad y de región a esas expresiones literarias aisladas. Él no las asume como algo aislado, sino como algo que tiene que ver con lo que en algún momento tú has llamado un sistema literario, ¿cierto? Se pregunta por eso y en ese orden la región está allí presente. Y sobre las personas que constituyeron el comité editorial, César, que es tan variopinto, ¿qué nos podrías decir? Está toda la intelectualidad colombiana allí, pues desde Belisario Betancur, pasando por todos estos grandes hombres que no solo, digamos, eran poetas, eran escritores, sino eran ensayistas también. Si se mira el índice de los que intervinieron, que se encuentran relacionados en las primeras números, pues está absolutamente todos estos escritores que de una forma como aislada venían y habían ganado un puesto en la literatura colombiana, pero que ya tuvieron como una especie de instrumento oficial o instrumento público para poder hacer conocer sin que tuviera, digamos, ni la exquisitez ni el carácter elitista, digamos, que tuvieron revistas como Eco y como Mito, ambas pues muy importantes y todo, pero ocupadas de rescatar precisamente esos valores nacionales. Basta con mirar el número de autores que hay allí y los encuentra uno a todos, a algunos de ellos que ya se murieron, u otros que en los números monográficos, como decía Rigo, de las regiones, entonces eran unos jóvenes que luego fueron mostrándose como tal, que fueron tomando un puesto en la literatura colombiana. Es decir, son como las incipientes muestras de vocaciones que se iban a consolidar por carácter, por el esfuerzo individual, pero que iban a tener un órgano en donde poderse publicar, poder dar a conocer en medio de tantas afugias y tantas limitaciones que tuvo Manuel para poderla publicar y para poderla difundir, ¿no? Sí, con los autores que habla jóvenes, pues la lista es larga. Podríamos mencionar a Roberto Burgos Cantor, sus primeros cuentos se publican ahí, pero está también Luis Fallad, pero está también Marco Tulio Sí. Aguilera Garamuño, que estaba comenzando, está Gardiazabal, está Fernando Cruz Cronfli, bueno, y muchos más. La lista es grande porque está José Luis Garcés y todo el grupo de la corta. Es decir, es impresionante cómo Manuel tenía un ojo para reconocer en todos esos jóvenes que comenzaban en las letras a trabajar. Y la pregunta que te hago, Rigo, es, tú que la has leído, señalar, dijéramos, en estas nuevas juventudes, en los monográficos, como las voces que tú crees que en las que acertó y por qué crees que eso fue tan acertado por parte de la revista. Pues ahora que lo pienso en ese sentido, Darío, lo que uno advierte es un Zapata Olivella que primero pues cohesiona, ¿cierto?, a través de letras nacionales, digamos, unas generaciones distintas. Pienso, por ejemplo, que el hecho de que dentro del comité editorial aparezca un Gabriel García Márquez, eso es bien interesante porque de alguna manera lo que hace Zapata Olivella es recoger esas preocupaciones que tuvieron los del grupo de Barranquilla, ¿cierto? La pregunta, tenemos una literatura nuestra, hay una literatura colombiana, ¿qué pasa con ella? ¿Dónde está? ¿Quiénes son los autores más representativos? Si hemos superado unos órdenes temáticos, sobre todo temas que tienen que ver con la violencia, etc. Y ahí hay unas preocupaciones muy interesantes. Lo que hace Zapata Olivella es recoger eso, pero también al mismo tiempo reconocer que la literatura se está renovando, que a partir de la presencia de él, a partir de la presencia del grupo de Barranquilla, vienen otras cosas, vienen otros autores y otras necesidades. Es bien interesante que sean los años 60 justo cuando aparece Letras Nacionales, porque es que los años 60 son un momento
fundamental en la cultura colombiana, empezando porque también están los nadaístas, por ejemplo, y en ese orden vienen estos nuevos escritores que han nacido en los años 40, 50 y apenas van a empezar a producir a finales de los 60 y 70, y de pronto Zapata Olivella siente en ellos, observa en ellos que hay algo nuevo, y en eso no se equivoca, porque esos son justamente los autores que van a reconocer por un lado un legado anterior, pero por el otro son autores que están vinculados a ciudades, a regiones, volvemos con el tema, y ya tienen unas preocupaciones distintas, ¿cierto? Unas necesidades de renovar en materia del lenguaje, en materia poética, etc. Y Zapata Olivella eso lo percibe y por eso les da ese protagonismo tan especial. Y una cosa para agregar en eso, esa especie que pudiéramos enumerar ahora como el respeto de la autoridad, ¿no es cierto? Él está hablando, no simplemente para promocionar su literatura. Hay un número que es extraordinario, como en 2 números tal vez se dio, que fue la conversación con Manuel Mejía Vallejo, por ejemplo. Eso es absolutamente destacado, todo lo que hizo, el desprendimiento que hay, el conocimiento que hay y el respeto por la obra misma de Manuel Mejía Vallejo, que da pues un diálogo abierto, sincero, y que se inscribe dentro de eso, ¿no es cierto? ¿Qué se está haciendo en las regiones? ¿Cuáles son los escritores que son también relativamente leídos y que él se encarga de presentarlo? O los debates también internacionales que él trae. Es decir, la revista en ese sentido se ocupa de la periferia, digamos, se ocupa de las regiones, pero también incorpora asuntos bien importantes, el debate sobre el papel del escritor, por ejemplo, que era una cosa que Sartre la había lanzado por allá en los años 60 y la trae acá. En fin, está ocupado de la aldea, pero también del mundo, digamos. Sí, hay un escritor que estuvo muy cercano a él, bueno, que hablé mucho de letras nacionales, Óscar Collazos. Germán Espinosa también estuvo muy cerca. Y un filósofo, pues, murió muy joven, lamentablemente, Francisco Posada, porque hay que decir que en la revista hubo una serie de debates teóricos de las artes plásticas, incluso Marta Traba estuvo en esas controversias, hubo debates sobre el teatro colombiano, sobre la novela, sobre el cuento, Manuel estando de director de la oficina de extensión del Ministerio, citó el Congreso Nacional de Cultura, conclusiones que están en un número monográfico 12-13, que están no solamente la literatura, están las artes plásticas, los museos, está todo lo que él consideraba hacía parte de la cultura colombiana y todo el proyecto que él planteó. Yo quisiera es un poco como hablar de eso, de la importancia de esos debates teóricos. Por ejemplo, él es el que publica en dos entregas ese libro tan importante de Ángel Rama, que son los problemas del novelista latinoamericano. Están publicados ahí, de Ángel Rama, que daba cuenta de que sí estaban pues, muy sintonizados con todos estos asuntos. Además tenía la sala ahí en el Parque Las Nieves de Letras Nacionales, donde se lanzaron libros, se hacían conferencias, iban los jóvenes escritores, a los que no tenían máquinas se las prestaba, y por ahí pasó García Márquez con Vargas Llosa, cuando venían de recibir el premio Rómulo Gallegos García Márquez. Es decir, es mucho lo que hay que rescatar de esto. Y la pregunta pues que va para ustedes es la importancia de ese debate intelectual que genera, ¿no? Manuel, en el contexto que se estaba viviendo en los años 60 y 70, que eran contextos de discusión, de renovación, de movimientos sociales y políticos, de utopías, de la Revolución Cubana, la Revolución China, la Revolución Rusa. Eso todo tenía un contexto, para que hablemos de eso, César. Yo participé en la formación de la revista Punto Rojo con ALAPE, al mismo tiempo que había otras revistas, cada una como alinderada en las grandes tendencias izquierdistas de la época, maoístas, del Partido Comunista Soviético, de las literaturas nacionales. Y entonces, de pronto no lo hemos pensado y sería bueno reflexionar un poco sobre eso. Quizás la única revista, digo yo, que logra convocarlos a todos y en donde como que desapasionadamente se puede llegar, sea de la corriente de donde sea,
Esto era casi imposible en la época, en los años 60, 70, donde las diferentes capillas eran bastante excluyentes del otro. Y esta revista se muestra como, digamos, un órgano muy particular en donde pueden acudir todos a dar esos debates. Yo también voy como por esa misma línea y estoy pensando, ustedes me hacen pensar en el hecho de un personaje como José Antonio Osorio Lizarazo, por ejemplo, que está en la revista, pero Osorio Lizarazo ya en los años 30, 40, tiene unas preocupaciones un tanto similares a las que va a tener Manuel Zapata en los años 60 y 70, cuando un Osorio Lizarazo se pregunta, por ejemplo, por la función social de la novela, la función social de la narrativa. Y no es extraño por eso que esos debates intelectuales, teóricos que se dan allí, que están vinculados con un ejercicio de la política ya más amplio, pues ya no son liberales y conservadores solamente las discusiones en torno de los dos partidos, sino de estos movimientos que vienen de fuera, ¿cierto? El maoísmo, el leninismo, el marxismo, por supuesto. Y creo que en ese orden lo que hace Zapata Olivella también es convocar esa diversidad ideológica y ponerla en función de unas preguntas, ¿cierto? Porque uno en Letras Nacionales, desde los editoriales de la revista, siempre hay unas preguntas, unos cuestionamientos, y eso me parece que es un esfuerzo intelectual muy grande, porque no es usted qué quiere publicar, sino que hay unas inquietudes iniciales, y los que están allí con el desarrollo de sus temas dan respuesta a esas preguntas. Eso me parece a mí muy complejo, porque implica que la revista como tal tiene un orden temático, tiene un orden ideológico, incluso a pesar de la diversidad. Y creo que en ese sentido lo que hace es ampliar lo que es necesario ya en el país, porque la reflexión no es lo que más se hace en Colombia en torno de la literatura, eso es lo que menos se hace, y en Letras Nacionales se recogen todas esas inquietudes como una necesidad de apertura y de, bueno, hagamos balances también de lo que somos. Pero hay algo que yo creo que es muy importante destacar en Manuel, es la reinterpretación que él ya introduce en la revista de muchas cosas de la tradición literaria colombiana. Coloco el ejemplo más evidente, es que él publica ahí un ensayo que él escribe en el 65 sobre María, la novela pionera del romanticismo latinoamericano y de lo afro-latinoamericano. Es decir, es el primero, junto con Rogelio Velázquez, que pone el énfasis en una lectura que nunca se había hecho, es mostrar que Isaacs en la novela le hace un homenaje al aporte de los africanos que acá llegaron. Eso lo hace ya, hace una antología, por ejemplo, para el Congreso de las Culturas Negras en las Américas que se hace en Cali en 1977, hace una antología por primera vez de la tradición literaria afrocolombiana. Eso nunca se había hecho. No existía, dijéramos, ese tipo de preocupaciones que hoy no ve que Manuel es temático, pero hace monográficos dedicados por ejemplo, a Luis Carlos López, a Jorge Salamea, a Carrasquilla, eso que hace sobre Manuel. O sea, yo creo que pensemos la importancia que tiene esa revista hoy para pensar la literatura colombiana como un conjunto. Sí, claro, ya las revistas dejan de ser como las revistas espejo, ¿no es cierto? Que durante el tiempo estaban replicando los debates que se estaban dando en el exterior o las traducciones que se publicaron, por ejemplo, en Mito, en Eco y todo, que son muy importantes, desde luego, que contribuyeron mucho al desarrollo, pero que todavía se estaba mirando un poco el mundo como desde el centro hacia la periferia, es decir, y el centro entonces era Europa, ¿no es cierto? Principalmente Europa, los Estados Unidos menos, pero Europa fundamentalmente. En cambio, llega esta revista a tomar, digamos, lo esencial de eso mismo, pero ya a plantear, lo dijiste ahora, Darío, que es el debate sobre la cultura, ¿sí? Sobre la cultura colombiana y sobre todo sobre la literatura nacional. Es que no hay antes de eso en la historia literaria, digamos, un esfuerzo como tan sistemático, tan provocador al mismo tiempo de ocuparse, bueno, ¿qué es lo que somos? ¿No?
hay que mirar los primeros números, sobre todo los editoriales que él mismo escribe sobre cómo concebía él la literatura colombiana, la literatura nacional, para ver ese sentido de avance, ¿no? De proyección hacia lo que iba a venir posteriormente. Y eso facilitó, precisamente al tener eso como esencia, como centro, el que pudiera darse la apertura hacia las regiones y que las revistas dejaran de ser revistas de pequeños conciertos, de pequeños grupos, ¿no es cierto?, que se reunían en torno a algo, y poderlo mirar ya desde una perspectiva más abierta hacia todo lo que se publica en las regiones. Es que hay números sobre Antioquia, sobre Meta, sobre Córdoba, Atlántico y todo, ¿no? Y la manera, se puede contar también, la manera cómo se las ingeniaba Manuel para poder hacer esos números, ¿no es cierto? Que era precisamente hacer números de una gran calidad y al mismo tiempo aprovechar para que la revista fuera publicada con base en la financiación misma, que empresas del departamento pudieran ayudarle para poder publicar la revista. Ahora que hablan ustedes de ese aspecto, resaltar el diseño de la revista. Es que hay un diseño muy interesante, o sea, que haya color en la portada, por ejemplo, eso debía ser muy costoso para la época. Había una intención de que la revista también gustara en términos, digamos, visuales. Creo que en ese sentido Zapata Olivella era ingenioso. Y lo otro, bueno, esto de cómo, pues ustedes lo saben mejor, cómo hacía para financiar la revista, pues eso también habla de una suerte de independencia, ¿no? De no querer depender en gran medida de instituciones o de entidades oficiales, sino que más bien la posibilidad de sentirse un poco libre también de aquello que podía publicar en la revista. Y en ese orden, una característica muy especial, ya lo hemos dicho, es cómo cohesiona varias generaciones. O sea, porque ahí aparece Salamea, aparece Osorio Lizarazo, pero van a aparecer también los autores más jóvenes. Creo que en buena medida entiende la época de los años 60 y 70 como una confluencia intelectual distinta a la que propiciaron Mito y la revista Eco, por ejemplo, que era demasiado, si se quiere, elitista, ¿cierto? Y claro, ahí hay unas virtudes muy grandes, y a esas revistas le agradecemos mucho todo lo que planteó en términos, por ejemplo, también de la cultura colombiana, ¿cierto? ¿Cómo es posible que en Mito aparezcan ensayos sobre la prostitución en Colombia, por ejemplo? Eso ya es un avance muy grande. Pero lo que hace Zapata Olivella es darle más identidad de nación, como la idea de nación también planteada allí, en un momento en que el país está en el Frente Nacional, ¿cierto? Ahí está, por supuesto, el problema de la violencia, pero al mismo tiempo la conformación de las guerrillas, el problema del campo. Creo que eso lo entiende muy bien él, lo hace evidente en esa revista. Bueno, vamos cerrando. Le agradezco mucho a nuestros colegas de la Universidad Tecnológica de Pereira, del doctorado en literatura, que son aliados naturales nuestros de la Universidad del Valle, siempre hemos colaborado, y cerrar diciendo que esto que hemos hablado aquí, pues es un comienzo del proyecto de hacer el seminario sobre letras nacionales, nacional e internacional, y de un proyecto más grande que vamos a emprender, que es hacer una historia crítica de la literatura colombiana. Estamos apenas dando los primeros pasos. Vamos a trabajar de la mano de quien ha hecho el proyecto más importante de historia crítica de la literatura argentina, que es el maestro Noé Gittrick, con el cual tenemos una entrañable relación hace más de una década, y hemos estado con él acá y en Buenos Aires. Estaremos seguramente próximamente con él, de manera que esto que hemos hecho con Rigoberto y con César Valencia, que es el director del doctorado, es un avance y un aporte muy importante.